de grandes viajeros a lo largo de la historia, y de uno de ellos tenemos que hacer un histórico que me lo ha estado diciendo Miriam y he estado mirando un poco de este hombre y me ha dejado loquísimo. Anda, que este era guapo, ¿eh? Bueno, pues este hombre, que seguro que era un crack, pero no era físicamente muy favorecido, se llamaba Xuanzang. En el año 629 después de Cristo desafió la prohibición de viajar fuera de China y con sus cojones durante la guerra con el Kaganato túrquico oriental e inició un viaje de 17 años por la ruta de la seda. 17 años. Pues este hombre viajó a través del desierto del Taklamakan y las montañas de Tia Shan, interactuando con líderes como el Gran Khan turco occidental. En el 630 después de Cristo llegó al norte de la India, explorando ciudades y templos budistas durante 7 años antes de llegar al monasterio de Nalanda en el 637 después de Cristo. Después de estudiar allí durante un par de años, regresó a China en el 645 después de Cristo. Su detallado relato de los viajes que hizo facilitó la transmisión de conocimientos entre Asia Occidental y Oriental, promoviendo además el estudio del budismo en China. Si es que no daban puntadas sin hilo esta gente. Bueno, volvemos a hablar de Marco Polo, esta vez un poquito más detalladamente. Como hemos dicho, nació en 1254 en una familia de mercaderes con sede en la parroquia de San Severo, al norte de la Basílica de San Marcos. Fue parte de una asociación comercial liderada por su padre, Nicolo, y junto a sus hermanos Marco y Mateo llevaban esta sociedad comercial. Y en la Europa de ese tiempo el comercio seguía un sistema triangular con productos de lujo de Oriente como seda y especias que venían a lo largo de la ruta de la seda, que estaba controlada por los sarracenos. Comerciantes italianos principalmente eran venecianos, genoveses y pisanos, obtenían beneficios muy tochos al revender estos productos en Europa, productos que adquirían de la ruta de la seda, y esto contribuía a la importancia de puertos como Venecia. El viaje que hizo este hombre, el viaje de Marco Polo, que lo documentó en su libro, fue el primero ampliamente conocido y documentado, y en el que llegó a lugares como Japón, Indonesia e Indochina. Y aunque las afirmaciones de su libro fueron inicialmente cuestionadas, Marco Polo inspiró a exploradores como Cristóbal Colón, que tenía una copia del libro con anotaciones. El siguiente personaje importante es Zheng He. Zheng He, nacido en 1371 en la aldea Hedai del distrito de Jining, en Kunming, provincia de Yunnan, China. Coño, lo he dicho todo de carrerilla. Fue un destacado explorador marítimo chino y comandante de la armada más grande existente hasta la Primera Guerra Mundial. La de 1371 a la Primera Guerra Mundial, mira si hay años, pues el tío este comandaba la armada más grande hasta la Primera Guerra Mundial, que se dice pronto. También era conocido como Ma Sanbao y era un eunuco. Era militar, marino y explorador. Casi nada este hombre. Realizó 7 expediciones navales entre 1405 y 1433, explorando el sudeste asiático, Indonesia, Ceilán, India, el Golfo Pérsico, la península arábiga y África hasta el canal de Mozambique. Ojo, ojo el tío los pateos que se pegó. Sus viajes del tesoro, como él los llamaba, buscaban proyectar el poder y la riqueza de China, controlar las rutas comerciales y fomentar el intercambio cultural. Estos viajes obviamente enriquecieron a China y la posicionaron como una superpotencia, extendieron su cultura globalmente. Y aunque tras su muerte se impuso el aislacionismo, Zheng He dejó una influencia grande en la sociedad china y en el sureste asiático. Contrario a las exploraciones europeas, sus viajes tuvieron un enfoque de no conquista. Él buscaba la exploración, el comercio y la mera demostración del poder de China. Además, fue agente diplomático destacado del emperador. O sea, este tío era un hacha. El Zheng He este. Siguiente personaje, James Cook, nacido el 27 de octubre de 1728 en Marton, Inglaterra. James comenzó como mercante en Whitby a los 18 años y luego se unió a la Marina Real en 1755. Tras la Guerra de los 7 años, demostró buenas habilidades cartográficas y recibió el mando del HMS Grenville para cartografiar Terranova, Labrador y el Golfo de San Lorenzo. Mejoró sus conocimientos en astronomía y trigonometría, y en 1779, durante una parada en Hawái para reparar el barco, el HMS Resolution, Cook cometió un fatal error al intentar negociar postes de madera con los nativos. Este error suyo diplomático desencadenó ciertas tensiones.
y Cook, esas ideacas de bombero, secuestró al jefe Kalani Opu para recuperar un bote robado. Pero la situación fue escalando, como es obvio, y durante un enfrentamiento Cook fue asesinado. Esto pasó el 14 de febrero de 1779. Y a pesar de este trágico final, los nativos le rindieron un funeral de jefe antes de que la expedición regresara a Inglaterra. O sea, te enterramos bien, pero te matamos mal. Nuestro siguiente explorador es Ibn Battuta, no sé cómo se pronuncia, pero nació el 24 de febrero de 1304 en la dinastía Merini y fue un destacado viajero y explorador musulmán, perteneciente a la familia Banu Battuta, con base económica en las magistraturas. Inició su periplo desde Tánger el 13 de junio de 1325, con el objetivo de realizar el Hajj y visitar la tumba de Mahoma. Su viaje de 20 años abarcó más de 120.000 kilómetros, superando la extensión del de Marco Polo. Mira qué batuta lleva el tío en la mano. Da un garrotazo con eso, te deja viado. Él exploró el oeste, las costas orientales y norte de África, Europa, Oriente Medio, la India, Asia Central, el sureste asiático y parte de China. O sea, si el de antes había pegado pateos, este ya era el colmo. Aunque su relato, conocido como la Rihla, puede tener elementos ciertamente fantasiosos, es la fuente más detallada de la época. Murió en Marruecos entre 1368 y 1377, siendo redescubierto en el siglo XIX. Su mausoleo familiar en la Medina de Tánger es un lugar de oración actualmente. Este es de los míos. Bueno, pues este hombre tan sandunguero es Ryszard Kapuscinski, nacido el 4 de marzo de 1932 en Pinsk, Bielorrusia, y experimentó una infancia difícil. Bueno, tras establecerse en Varsovia en 1945, pues de huir como refugiados durante la guerra, sus vivencias influyeron en su comprometido periodismo. A partir de 1950 trabajó para el Standard Młodzież, no sé si se pronuncia así, y se matriculó en historia. Kapuscinski arriesgó su vida en diversas situaciones, presenciando revoluciones y guerras, padeciendo malaria y tuberculosis y enfrentando condenas a muerte. Aunque su obra enfrentó críticas desde 1987, cuestionando la veracidad de sus escritos, falleció el 23 de enero de 2007. Nuestro siguiente viajero explorador es la señora Jeanne Barrett, nacida el 27 de julio de 1740, y se disfrazó de hombre para poder unirse a la expedición liderada por el naturalista Philibert Commerson y el explorador Louis-Antoine de Bougainville en 1766, convirtiéndose así en la primera mujer en circunnavegar el globo. La tía espabila. Me encanta cuando la gente se las busca así. Y bueno, pues a pesar de los obvios desafíos de un viaje tan largo, y además siendo una mujer de los rumores, recordemos que la gente, el atrasito que había, ¿no? Llevar a una mujer en el barco era malfario, cosas, tonterías así. Al final acabó contribuyendo muchísimo al trabajo, sobre todo botánico, recolectando entre 3.000 y 6.000 nuevas plantas que no se conocían. La descubrieron en Tahití, descubrieron que era una mujer en Tahití, donde fue acorralada a punta de pistola, desnudada y violada, antes de ser abandonada con Commerson en la isla Mauricio. Tras la muerte de este último, en 1773, Jeanne regresó a Francia. Se casó con Jean Dubernat en 1774 y heredó una considerable fortuna de Commerson. Recibió así una pensión vitalicia del gobierno francés y falleció en Saint-Aulaye, no sé cómo se pronuncia esto, el 5 de agosto de 1807 a los 67 años. Ya era un tío que tiene un nombre que yo imagino que en su DNI tendría que ser panorámico, 169, Domingo Francisco Jorge Badía y Leblich. Pues Domingo Francisco Jorge Badía y Leblich, también conocido como Ali Bey, nació en Barcelona en 1767. Militar, espía y aventurero español, se infiltró en Marruecos bajo una identidad árabe, logrando acceder al santuario de la Meca en enero de 1807. Después de recorrer Marruecos, Trípoli, Chipre y Egipto, regresó a España en 1808, coincidiendo con la abdicación de Carlos IV. Exiliado en Francia, desempeñó roles en la administración de José Bonaparte. Publicó sus viajes en 1814, siendo el primero en detallar la Meca. En 1818 propuso una expedición transafricana al gobierno francés, pero falleció en Damasco en agosto de 1818 mientras se dirigía a la Meca. Y aunque no fue el primer europeo en visitar la Meca, Badía proporcionó la descripción del
lejos más detallada del lugar. De este señor, Miriam y yo tenemos que hacer un histórico. Este señor es Sir Richard Francis Burton. Y lo que he leído de él... O sea, este tío se merece un histórico. Os cuento. Este tío nació el 19 de marzo de 1821 en Torquay. 19 de marzo fue también, como curiosidad, el día en que nació este canal. Sino el día en que este canal hizo su primera emisión. Fue un 19 de marzo también. Compartimos cumpleaños. Pues bueno, él nació el 19 de marzo de 1821, fue un explorador, lingüista y escritor británico. Tras ser expulsado de Oxford en 1840, se alistó en la Compañía Británica de las Indias Orientales, sirviendo en la provincia de Sindh durante la Primera Guerra Anglo-Afgana. Burton cartografió el Mar Rojo disfrazado de nativo y posteriormente realizó una destacada peregrinación a la Meca, narrada en Mi peregrinación a la Meca y Medina, 1855. Viajó por los Estados Unidos y por Brasil, describiendo la comunidad mormona y explorando África, donde con John Hannings Peake descubrió el lago Tanganica. En 1862 inició su carrera diplomática siendo cónsul en Fernando Po, Santos, Damasco y Trieste. Burton también destacó como traductor, siendo responsable de la primera traducción completa al inglés de Las Mil y Una Noches y el Kama Sutra, así como una brillante versión de Os Lusíadas de Luis de Camões. Murió el 20 de octubre de 1890 en Trieste mientras preparaba una nueva edición de El Jardín Perfumado y la traducción sin censura del Decamerón. Pero este tío iba a tope, siempre. Nuestro último del top de hoy es Heródoto. Heródoto de Halicarnaso, reconocido como el padre de la historiografía, que vivió entre el 484 a.C. y el 425 a.C. Su obra principal, Historiae, los 9 libros de historia, constituye la primera descripción del mundo antiguo, con el objetivo de preservar las acciones humanas. Y aunque fue un prolífico historiador y geógrafo, recibió críticas por incluir anécdotas y digresiones en su trabajo sobre las luchas entre los persas y los griegos. Desde el punto de vista geográfico, Heródoto abordó una ecúmene que se extendía desde Sudán hasta la Europa central y desde la India hasta Iberia. A pesar de que los cartagineses limitaron su conocimiento de las costas atlánticas, sus observaciones proporcionan valiosa información histórica y literaria. Además, destacó ejemplos tempranos de esteganografía, como el uso de tablillas y el tatuaje de mensajes en el cuero cabelludo, revelados en su obra Las Historias. Estos han sido los personajes destacados que nos ha traído Miriam hoy.